Hola, buenos días. Compañeros, los que están aquí de manera presencial, apagamos sus micrófonos, por favor. Buenos días. Hoy es 6 de julio del año 2026. El día de hoy vamos a presentar nuestra sesión clínica en neuropatología como de cada lunes. El día de hoy va a presentar la doctora Anaí Yaxel Anaí Peralta González, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional del Noroeste del IMSS. La doctora nos va a platicar sobre los datos clínicos y radiológicos del caso. La doctora Aura Valentina Rangel Velázquez, médico pasante de servicio social de este Centro Médico Nacional Siglo XXI, va a hacer revisión del tema. Un servidor, Marco Rodríguez, les platicaré sobre las características neuropatológicas y haré la integración diagnóstica. El doctor Kevin Johnson Molina, residente de cuarto año de este hospital, participó en la extracción de la información clínica, especialmente y radiológica. Y bueno, tuvimos una transición de residentes. La doctora Brenda García Lara, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el doctor Jesús Ricardo Hernández Mendoza, residente de cuarto año del Hospital Regional 1 de Octubre, y el doctor Hugo Santiago Velasco, residente de tercer año de neurocirugía del Hospital Regional Adolfo López Mateos. Ellos terminaron la rotación con nosotros y aprovecho para agradecerles su trabajo en esta rotación. Y bueno, empezamos con los datos clínicos del caso por parte de la doctora Peralta. Hola, buenos días. Vamos a iniciar con los datos clínicos. En cuanto a la ficha de identificación, nos encontramos con un masculino de 44 años de edad sin antecedentes crónico-degenerativos. En cuanto al padecimiento actual, este va a iniciar 26 días antes de su ingreso con debilidad muscular súbita de miembro torácico izquierdo. A esto se agrega desorientación por unos segundos. Posteriormente acude a su Hospital General de Zona, donde se realiza una tomografía de cráneo. Se sospecha en ese momento de toxoplasmosis versus metástasis. Se inicia antimicrobiano, así como esteroide, presentando mejoría de la sintomatología, por lo que se envía a nuestro hospital para continuar con el protocolo diagnóstico terapéutico. Del lado derecho observamos esta tomografía que se le realizó al ingreso. Pusimos estos dos cortes más representativos. En un corte axial es una tomografía simple de cráneo donde se observa esta lesión hipodensa de bordes bien definidos, irregular, que causa un efecto de vector de derecha a izquierda con desviación de estructuras de línea media. De igual forma, en la imagen de abajo observamos otra lesión en el lóbulo temporal, de igual forma del lado derecho. Ya las vamos a ir abordando más adelante. En cuanto a la exploración física, presenta un Glasgow de 15 puntos, las funciones mentales sin alteraciones, de igual forma los nervios craneales sin alteraciones y monoparesia de miembro torácico izquierdo 4 de 5, así como hiperreflexia. En cuanto a los datos radiológicos, iniciamos con esta tomografía simple de cráneo, recordando que es la primera que se realiza en su Hospital General de Zona. Se observan cortes axiales donde visualizamos esta lesión previamente descrita, hipodensa irregular de bordes definidos, que causa este efecto de vector de derecha a izquierda, desviando estructuras de línea media aproximadamente 11 milímetros. De igual forma, el borramiento de surcos y cisuras del hemisferio derecho. Del otro lado tenemos esta lesión con densidades heterogéneas, hiperdensidad en la periferia e hipointensidad en el centro. No se logran, se logra visualizar solo las cisternas de la base interpeduncular, crural y cuadrigeminal. De igual forma tenemos la misma tomografía, ahora en corte sagital, coronal y este corte axial. En el coronal se observan estas dos lesiones, la más grande con un componente hipodenso, sugestivo de quiste, así como una región más hiperdensa hacia parieto occipital, sugestiva de un componente más sólido. De igual forma vemos esta imagen hipodensa adyacente, digitiforme, sugestivo de edema.
Se observan estas regiones más hiperdensas en se hace más evidente en el corte axial. Estos son los plexos coroideos calcificados. Posteriormente, ya al ingreso en este hospital, se le realiza una tomografía contrastada. Tenemos esta imagen en cortes axiales donde se observa el borramiento de surcos y fisuras de hemisferio derecho. Se observa la misma lesión ya descrita, hipodensa en su interior, y aquí observamos el realce anular que presenta esta lesión a la administración del gadolinio. De igual forma, el componente sólido realza de forma muy heterogénea. Eh, Levemente el realce. De igual forma, se observa la lesión en temporal derecho, la cual refuerza a la administración de contraste, principalmente de forma anular. Ahora tenemos un corte sagital y un corte coronal donde observamos la misma lesión. Se hace mucho más evidente este realce anular y a la estructura más sólida de la lesión más grande. Posteriormente, como parte del protocolo diagnóstico, se le realiza una resonancia magnética simple y contrastada. Aquí tenemos un corte sagital, axial, coronal y otro axial ponderado en T1, donde se observa esta lesión de bordes definidos, circunscrita, irregular, donde tiene diferentes intensidades, hipointensidad en su interior con un componente isointenso hacia la periferia principalmente. De igual forma en el corte, en los dos cortes axiales se observa bueno, en este se observa la lesión temporal derecha, ocasionando un efecto de vector de derecha a izquierda que si nos vamos al tallo observamos los pedúnculos cerebrales en contacto con la porción mesial del temporal. Se observa de igual forma este desplazamiento de las estructuras de línea media, aproximadamente 11 milímetros. Tenemos estos cortes axiales ponderados en T2, de igual forma el componente quístico hiperdenso y el componente sólido más heterogéneo con pequeñas componentes quísticos. Es una lesión, pues ya vemos, circunscrita, se hace mucho más evidente este desplazamiento de línea media acompañado al colapso del asta frontal del ventrículo lateral ipsilateral y de forma parcial. Sin embargo, el asta occipital totalmente obliterado. De igual forma, del lado derecho observamos la otra imagen. Se ve el componente sólido mucho más evidente que el componente quístico, a diferencia de la lesión más grande. Y se hace mucho más evidente bueno, observamos las cisternas de la base, la interpeduncular, la crural y la cuadrigeminal. Sin embargo, la ambiens del lado izquierdo, pues aparentemente no se observa de forma tan clara como de la del lado derecho. Posteriormente tenemos esta imagen en corte axial ponderada en FLAIR, donde observamos la misma lesión circunscrita con ligera hiperintensidad en la periferia. Y vamos a observar que con respecto a la lesión o la porción sólida de esta lesión quística sólida, no va a restringir a la difusión. Posteriormente tenemos la misma resonancia magnética con contraste y vamos a observar, como ya nos adelantaba un poco la tomografía, este realce anular y al componente sólido bastante heterogéneo. Observamos de igual forma la lesión a nivel en el temporal y este, se encuentra otra tercera lesión, de igual forma en el temporal. Mm, En este corte tenemos dos cortes coronales, de igual forma con la administración de contraste se observa el realce anular y se hace mucho más evidente esta lesión en el temporal derecho.
muy heterogénea. De igual forma, los cortes axiales se logra visualizar esta lesión temporal, siendo mayormente su componente sólido a diferencia de la otra lesión. De igual forma, la desviación de las de las estructuras de línea media, así como el borramiento del surcos y cisuras del hemisferio derecho. Ya por último, el otro corte axial se observa esa lesión mucho más pequeña, igual con un realce anular importante. En cuanto a la conclusión, se observan lesiones intraaxiales en hemisferio derecho que por sus características de imagen se debe considerar glioblastoma versus metástasis a correlacionar con el antecedente del paciente, así como hernia subfalcina ipsilateral. Posteriormente se realiza la cirugía para la resección de la lesión y ya contamos con la tomografía simple posquirúrgica. Tenemos un corte axial y un corte coronal donde se observan cambios posquirúrgicos por la craneotomía frontoparietotemporal derecha. De igual forma, en tejidos epicraneales se observa esta colección subgaleal. De igual forma se observa el neumoencéfalo en región frontal. Sin embargo, todavía se observa la desviación de estructuras de línea media. De igual forma, se hace mucho más evidente aquí la desviación de las estructuras de línea media y esta región hiperdensa, pues referente al drenaje subgaleal. Tenemos ya el corte sagital y un corte axial, más hacia la convexidad. En el corte sagital observamos esta parte de neumoencéfalo en el sitio quirúrgico, aparentemente sin datos de sangrado parenquimatoso. Sin embargo, en el corte axial se observa esta región hiperdensa epidural sugestivo de sangrado. De igual forma se hace evidente aquí el neumoencéfalo. En el sitio quirúrgico observamos que el sangrado es tanto adyacente como en el sitio quirúrgico. En cuanto a la conclusión que nos dan los compañeros de imagen, se observan cambios posquirúrgicos por craneotomía pterional derecha asociado a neumoencéfalo, trazas hemáticas intraparenquimatosas con colección subgaleal de 24 cc por la que discurre sonda de drenaje con corpúsculos aéreos en su interior y trazas hemáticas. Persiste hernia subfalcina y uncal derecha con desviación de línea media de hasta 11 milímetros, edema vasogénico en hemisferio derecho. Conforme va pasando, como ya vimos en la tomografía previa, observamos una de las complicaciones postquirúrgicas, por lo que 3 días posteriores al procedimiento inicial se decide nueva reintervención en donde se realiza una cranectomía descompresiva. Y observamos, como ya vimos en tejidos epicraneales, datos de la cranectomía, datos de neumoencéfalo, ya no se observa el sangrado epidural y ya persiste la desviación de estructuras de línea media, se observa el borramiento de surcos y cisuras de hemisferio derecho y esta región hipodensa digitiforme aparentemente. De igual forma se observa datos de neumoencéfalo en sitio quirúrgico. Y como conclusión tenemos cambios posquirúrgicos por craneectomía parietotemporal por colección subgaleal repetida, hematoma subdural frontoparietal derecho calculado en 60 cc, edema vasogénico en hemisferio cerebral derecho que condiciona desviación de línea media de 11,7 milímetros previo 16, hernia subfalcina y hernia transtentorial descendente derecha. En cuanto al resumen radiológico, presentamos una lesión parieto-occipital derecha, donde, bueno, estas son las características de la lesión más grande, de un componente sólido quístico. Tenemos también, de igual forma, otras lesiones en lóbulo temporal ipsilateral. De igual forma, este es de un componente mucho más sólido, se comporta hipodensa en T1, hiperdensa en T2, con realce anular
real se anulara la administración de contraste, así como a la porción sólida de forma mucho más heterogénea y la lesión del lóbulo temporal pues tiene un componente mucho más sólido a comparación de la lesión más grande y que causa desviación de estructuras de línea media, así como borramiento de surcos y cisuras de ese mismo hemisferio, y sin olvidar la parte el desplazamiento de tallo, hablando más precisamente de los pedúnculos cerebrales. En cuanto a los diagnósticos, se integraron el diagnóstico sindromático, síndrome de neurona motora superior no denso, no proporcionado izquierdo, el topográfico, sistema nervioso central, supratentorial, vía corticoespinal, el etiológico, neoplásico, nosológico, lesiones intraaxiales en lóbulo parietal derecho y temporal derecho, a descartar glioblastoma versus metástasis de primario a determinar. Em, Debido a a la progresión del paciente, nos dimos a la tarea de investigar un poco sobre las complicaciones posquirúrgicas. Tenemos este artículo que nos habla de los hematomas epidurales posoperatorios como una rara complicación posterior a una resección tumoral. Es una serie de reporte de casos y analizan las posibles causas de esta complicación rara. Incluso la incidencia la mencionan entre 1 y el 2% de la población. Nos mencionan al inicio del artículo que los clasifican en cuatro grupos principales, dependiendo de la localización del hematoma epidural. Tenemos en la imagen A que el hematoma está adyacente al sitio quirúrgico, que es donde está la flecha negra. El tipo B, que abarca tanto la región adyacente como la región del sitio quirúrgico. La C, la cual es contralateral al sitio quirúrgico. La D, que abarca al sitio quirúrgico, siendo la más frecuente, por lo menos en esta serie de 25 casos que registraron, el tipo A, que es adyacente al sitio quirúrgico. Dentro de este análisis los clasificaron y los dividieron. Vemos que el más frecuente fue el tipo 1, que fue adyacente, y aquí nos da dos columnas. Estas dos columnas nos hablan sobre el posible origen del hematoma epidural postquirúrgico. Toman en cuenta las notas postquirúrgicas del procedimiento, así como se les realiza entrevistas a los cirujanos encargados de esa cirugía para preguntarles cuál razón ellos consideran fue la causa del hematoma epidural. Dentro de las causas registradas en la nota posquirúrgica mencionan o las principales causas son el sangrado dural difuso, así como el sangrado en este caso del músculo occipital. Obviamente dependía del abordaje realizado. Pero las constantes fueron esa, el sangrado dural. Por otro lado, cuando se les pregunta a los cirujanos, ellos mencionan diferentes tipos de causas, entre ellas incluso hasta la falla de de las suturas de suspensión, las que se colocan a nivel central, incluso a la resección tumoral. Sin embargo, son muy pocos los que mencionan que fue la hemostasia deficiente. Sin embargo, pues sí es un factor. Contrapolándolo en cuanto al registro de la nota posquirúrgica, pues la principal causa fue esa, el sangrado dural principal, ¿no? O por lo menos en los de tipo 1. Gracias. Muy bien, les voy a presentar los hallazgos histopatológicos de la resección. Vale la pena comentar que, como vemos, la lesión es multifocal y lo que superó fue la lesión más grande, que era la lesión quística con área mural un tanto nodular. Eso fue lo que se operó y fue lo que recibimos. Lo que recibimos esto corresponde al área sólida del componente quístico con nódulo mural. Corresponde a múltiples fragmentos de tejido que miden en conjunto 1.7 por 0.9 por 0.3 centímetros. Son irregulares, color café oscuro, con tonalidades heterogéneas y eran suaves. En los cortes histológicos, aquí vemos una panorámica teñida con hematoxilina de eosina, en donde vemos este patrón heterogéneo de la lesión que alternan áreas sólidas neoplásicas hipercelulares con áreas de necrosis con discosividad celular.
Podemos identificar también desde este aumento trombos en la microvasculatura, como en esta región en donde estoy señalando. Y también es llamativo desde esta panorámica algunas células que tienen núcleos de mayor tamaño, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta. En otros campos, la lesión presenta este hallazgo histopatológico de alto grado que corresponde a proliferación microvascular. Nótese la abundancia de los vasos y también el depósito de fibrina con formación de trombosis y oclusión parcial. Aquí vemos en este corte transversal la oclusión por trombos. En este campo la celularidad es moderada, el fondo fibrilar es discreto y los citoplasmas son de un aspecto deshilachado. Aquí a mayor aumento podemos identificar este vaso con oclusión total por este trombo y en la periferia estas células de aspecto neoplásico, ovales, con moderado citoplasma, algunos núcleos excéntricos y pleomorfismo importante. Esta es un área de acercamiento a las zonas de necrosis. Aquí vemos esta región de necrosis, vemos este corte transversal del vaso con oclusión parcial por el trombo y detritus celulares y detritus nucleares entre el fondo necrótico. Algunas que otras células neoplásicas viables como esta que estoy señalando. Este es un aumento de 10 por en donde vemos la neoplasia con hipercelularidad. El fondo fibrilar es discreto. Hay algunos campos que son muy llamativos, como por ejemplo este vaso en corte transversal con las células neoplásicas adosadas. En este campo, las células tienen aspecto epitelioide y nuevamente saltan a la vista estos núcleos prominentes con pleomorfismo acentuado. Este es otro campo en donde vemos las características antes comentadas, pleomorfismo acentuado, inclusive aquí ya podemos decir células anaplásicas. El fondo fibrilar es escaso, yo diría casi nulo, y en campos como estos las células son discusivas de aspecto epitelioide. Aquí a mayor aumento quiero mostrarles varios grupos de células anaplásicas gigantes con pleomorfismo, algunas con pseudoinclusiones como esta que estoy mostrando aquí, o en los libros de texto de patología suelen llamarlas también como células monstruosas ante la anaplasia que presentan. Noten el fondo necrótico en donde se dispersa el citoplasma. Nuevamente otros campos para que podamos apreciar mejor estas células anaplásicas, monstruosas, y recalco el fondo fibrilar escaso, tenue, y células con mayor citoplasma de aspecto epitelioide. Este es un área en donde vemos predominantemente las células epitelioides antes comentadas. Y estos son otros campos, en donde en estos campos, por ejemplo, podemos ver el fondo fibrilar acentuado. Aquí el pleomorfismo nuclear es leve a moderado. Vemos zonas hipercelulares como en este campo. En algunos campos vemos pseudoinclusiones, como esta que estoy señalando. Eran las menos, pero las lográbamos identificar. Algunas zonas microquísticas como estas. Hicimos inmunohistoquímica y la inmunohistoquímica muestra inmunomarcación para proteína ácida glial fibrilar, tanto en las células epitelioides como en las células gigantes anaplásicas, como muestran las fotomicrografías. El OLIC2 también es positivo nuclear para el componente neoplásico, tanto de células neoplásicas como el de células gigantes, como el resto de las células neoplásicas. El ATRX presenta retención del ATRX. Esto vale la pena recordarlo, que lo que nos traduce molecularmente es el estado intacto del gen ATRX. Entonces se sintetiza la proteína y la podemos determinar mediante inmunohistoquímica con inmunomarcación, se suele decir retenida. Algo llamativo es el P53 positivo, intenso y en más del 80% de las células neoplásicas. Nótese la inmunomarcación en los núcleos de las células anaplásicas gigantes, al igual que en el resto de la celularidad. El KI67 fue muy variable en términos conjuntando la evaluación en la laminilla que se eligió. Se hizo un cálculo de 7%,
pero en las fotos superiores quiero mostrarles cómo hay áreas, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy señalando es un foco de mayor inmunomarcación, como dicen los textos en inglés, un foco caliente. Y acá vemos inmunomarcación escasa, menos del 2% en este campo. También la inmunomarcación se pudo identificar en las células anaplásicas gigantes. Entonces, pues ahora integramos toda la información. Tenemos que se trata de hombre de 44 años que presenta debilidad súbita de miembro torácico izquierdo y desorientación de 26 días de evolución. Esto es muy importante. Recordemos que en términos generales, un tumor de alto grado, generalmente la sintomatología se suele presentar dentro de los 3 primeros meses. Insisto, lo que acabo de decir es algo muy básico y muy general. La presentación radiológica es muy peculiar porque, como nos explicó la doctora Peralta, se ven varias lesiones, especialmente en estos dos últimos cortes sagitales, que podemos identificar la captación al gadolíneo. Vemos la lesión de mayor volumen que corresponde a esta zona quística, que se ve mejor con la secuencia T2, el componente quístico hiperintenso con nódulo mural y capta en la pared el gadolínio en la resonancia magnética y de manera heterogénea en el área sólida. Pero vemos también otros focos adyacentes a este componente tumoral predominante, en donde también capta el gadolínio. Inclusive en este corte, pues parasagital, por decirlo de alguna manera, se ven inclusive dos focos. Entonces, esta presentación es muy particular, pero algo muy, muy llamativo es que el componente volumétrico mayoritario es quístico con nódulo mural. Entonces, en los cortes histológicos, pues vimos una lesión neoplásica de alto grado con células gigantes multinucleadas en áreas de necrosis, trombosis y anaplasia y bueno, algunas células epitelioides. La inmunomarcación estuvo en concordancia con diferenciación glial, puesto que expresa proteína ácida glial fibrilar y OLIG2. El P53 tiene un patrón mutacional, puesto que la inmunomarcación fue en más del 80% para esta molécula y denota mutación del P53. Esto es algo muy importante porque hay que recordar que este hombre tiene 44 años y ante la inmunomarcación de P53 a lo mejor podríamos plantearnos la posibilidad diagnóstica de astrocitoma IDH mutado, puesto que en este contexto generalmente el P53 es positivo. Sin embargo, algo que hay que recordar es que en ese contexto de un astrocitoma IDH mutado, el P53 el punto de corte es 10%, pero no tiene un perfil mutacional con inmunomarcación tan extensa como en este caso. Y algo que ayuda mucho es la retención del ATRX, que como sabemos generalmente en estos contextos cuando hay mutación del IDH, el ATRX está perdido. Aquí también marcamos para IDH 1R132H y fue negativo. Entonces, con toda esta información, integramos el diagnóstico de glioblastoma de células gigantes multifocal, parieto occipito temporal derecho con componente quístico y nódulo mural, que es una presentación muy particular en este caso. Ahora la doctora Rangel nos va a hacer una pequeña revisión sobre este diagnóstico. Buen día. eh, Ahora haremos la revisión de la literatura sobre el glioblastoma de células gigantes. El glioblastoma de células gigantes es un subtipo de glioblastoma IDH wild type, el cual está definido por el estado mutacional nativo o wild type de la isocitrato deshidrogenasa, así como el estado wild type de la histona 3. Es una neoplasia glial que suele localizarse en la sustancia blanca subcortical y tiene características histológicas de alto grado como hipercelularidad, proliferación microvascular y necrosis empalizada. Y en el caso del glioblastoma de células gigantes, una predominancia de células gigantes. Se caracteriza principalmente por el triplete molecular de amplificación del EGFR, ganancia del cromosoma 7, pérdida del 10 y mutación del promotor del TERT. Es la neoplasia autóctona del sistema nervioso central, maligna más común en adultos. Y aparte de ser la más común, es la más agresiva en comparación con otras neoplasias gliales, como por ejemplo el oligodendroglioma y el astrocitoma IDH mutado.
Aquí podemos ver una gráfica con la supervivencia relativa a un año y tenemos que la más baja es el del glioblastoma wild type, de solo el 47,5% a un año. Enfocándonos al glioblastoma de células gigantes, se caracteriza por células gigantes o estas células monstruosas, citoplasma abundante, nucleolos bizarros y a menudo es un poco más circunscrita y menos agresiva. Otros factores pronósticos es la edad al diagnóstico, el puntaje de Karnofsky y el estado del MGMT, que ahorita veremos cuál es su función si es que está metilado. Y el factor pronóstico más importante, la extensión de la resección. Entonces, recapitulando, el glioblastoma IDH wild type se define por el estado wild type de la isocitrato deshidrogenasa y de la histona 3, por características histológicas de alto grado y su triplete molecular. Y, por supuesto, al tener criterios de alto grado, es un grado 4 de la OMS por definición. Aquí podemos ver estas características histológicas. La primera es la proliferación microvascular, que se caracteriza por abundante formación de abundantes microvasos, con células multicapa que se pueden enrollar simulando glomérulos renales y aquí los podemos ver. También en la necrosis, que está asociada a la trombosis y está en un patrón en empalizada. Eso quiere decir que la necrosis se forma y las células tumorales como que se alejan de esto, formando este patrón. Y la hipercelularidad. Este es un tumor altamente infiltrante, por lo que estas células neoplásicas se van a desplazar por la sustancia blanca y otras estructuras del sistema nervioso central, formando lo que conocemos como estructuras secundarias de Scherer, que es la acumulación de estas células neoplásicas subpial. Aquí podemos ver la pía y por debajo acumulación de estas células neoplásicas. Igual aquí esquematizado en azul, estas células neoplásicas y su acumulación en la subpial. Aquí podemos ver en verde representados cuerpos neuronales y las células neoplásicas rodeándolas. Este se le llama satelitosis neuronal. Aquí lo podemos ver en un corte cómo está la neurona rodeada por estas células como sofocándolas. Además de que también puede haber satelitosis perivascular, igual aquí esquematizada en rojo un vaso y azul las células neoplásicas. Además de que estas células van a seguir los tractos naturales del sistema nervioso central, haciendo infiltración por la sustancia blanca y el cuerpo calloso. En el contexto clínico e imaginológico, el glioblastoma puede presentarse en cualquier lóbulo del cerebro, pero suele tener predominancia frontoparietotemporal en cualquiera de esas tres, y su sintomatología va a estar caracterizada por la localización y déficit focales asociados a esta. También estos tumores son propensos a sangrar y a hemorragia, así que su presentación suele ser aguda debido a hemorragia o a edema, este, Sí. o edema perilesional. Imagenológicamente, la imagen clásica de glioblastoma es una imagen en anillo con un centro necrótico y un halo que va a ser formado por el tumor viable. El centro va a ser necrosis y el halo va a ser el tumor viable que va a ser rico en estos vasos glomeruloides que rompen la barrera hematoencefálica, permitiendo el paso del medio de contraste y dando esta apariencia en forma de anillo. Y también, como ya dijimos, en una imagen, en una vista macroscópica va a ser amarilla en los focos de necrosis, roja en las áreas de hemorragia y va a ser difusa e infiltrante. Eh, Vale la pena mencionar las diferencias entre que hay un tipo de presentación de glioblastoma, más bien dos, que va a ser el glioblastoma multifocal y el multicéntrico. Solo entre el 5 y el 35% de los glioblastomas van a tener una de estas dos presentaciones, pero el caso de células gigantes es una de esas excepciones. En el caso de un glioblastoma multifocal van a ser dos lesiones o dos focos tumorales muy cerca uno de otro,
que en los que existe continuidad o se puede probar una vía de diseminación una con otra. Como por ejemplo, se puede asumir que las células tumorales siguieron los tractos de la sustancia blanca y formaron un nuevo foco acá. Y un glioblastoma multicéntrico son dos o más focos ampliamente separados donde no se puede comprobar una continuidad o una vía de diseminación por la sustancia blanca, como por ejemplo aquí, no hay tractos que lleguen de hasta acá, así que son dos focos que se desarrollaron independientemente. Este es el más raro, solo representa el 2,4 de los glioblastomas. Entonces, la importancia clínica es que ayuda a la interpretación radiológica, a la decisión de quimioterapia o radioterapia y la resección quirúrgica. Y normalmente estas presentaciones se han relacionado a mutación del EGFR, cambios en el PTEN y mutaciones en el promotor del TERT. En el contexto imagenológico del glioblastoma de células gigantes en específico, esta va a ser más circunscrita que un glioblastoma normal y va a presentar frecuentemente lesiones satelitales, además de un componente quístico variable. Esta información es sacada de un artículo que presentó un caso de una mujer de 76 años con esta lesión y hizo una revisión de la literatura de otros casos reportados. Y se concluyó que, pues, aparte de que son más circunscritos, pueden tener lesiones satelitales y componentes quísticos, tienen una progresión mucho más rápida que el glioblastoma clásico. También aquí podemos ver, se hizo una comparación de espectroscopía, que en los glioblastomas de células gigantes suele haber una depresión o una inversión del ángulo de Hunter, que el ángulo de Hunter es un ángulo que se forma en los picos de colina, seguido por un pico de creatina, seguido por el NNA o N-acetilaspartato, que deben subir así y formar un ángulo de 45 grados. En el caso del glioblastoma, recordemos que la colina es un marcador de membrana, así que nos indica que, en este caso, por ejemplo, en la inversión, que hay un aumento de la proliferación celular y el N-acetilaspartato, que es un marcador como de sanidad neuronal, de que las neuronas están intactas. Las neuronas se están dañando, así que hay una inversión. Tenemos mucha proliferación y mucho daño. Esa es la inversión. Y la depresión es cuando tenemos los picos de colina y NNA casi a la misma altura, como vemos aquí. Yéndonos a la histología, pues está caracterizado por estas células monstruosas, aberrantes, que pueden medir hasta medio milímetro, pueden tener hasta más de 20 núcleos, pueden tener mitosis dentro de la misma célula y están rodeadas por células fusiformes igualmente aberrantes, además de que pueden formar pseudorosetas perivasculares alrededor de los vasos, lo que nos da este aspecto de pseudoroseta. Y son positivas, o sea, son más evidentes a la proteína ácida glial fibrilar. Es una neoplasia glial, así que es positiva. Y pues haciendo una comparación rápida entre el glioblastoma estándar y la variante de células gigantes, la variante de células gigantes es rara, menos del 1% de los glioblastomas. La edad del glioblastoma es por arriba de los 55 años, mientras que la variante de células gigantes puede dar en jóvenes e incluso pediátricos, incluso lactantes. En la histología del glioblastoma van a ser células del glioblastoma estándar, son células gliales poco diferenciadas, pleomórficas con criterios de alto grado, mientras que la variante de células gigantes tiene que tener una predominancia de células gigantes. Ahorita veremos cuál es el punto de corte sugerido. La arquitectura del estándar va a ser necrosis, proliferación microvascular, las típicas de alto grado. Mientras que, como ya habíamos dicho que este de células gigantes es más circunscritos, es rico en reticulina y aparte tiene la característica de las pseudorosetas, que son variables. En nuestro caso, por ejemplo, no lo tuvo. Molecular, el triplete molecular clásico del glioblastoma estándar en el glioblastoma estándar, pero en el de células gigantes hay un estado hipermutacional, que ahorita ya veremos a más detalle, y aparte tienen una mutación del TP53 muy frecuente, hipermutación en serie, que ahorita veremos, o en tándem. Y el pronóstico del glioblastoma estándar, pues eh, es más agresivo a comparación del de células gigantes. El de células gigantes suele tener un mejor pronóstico, pero vemos que la sobrevida es en cuestión de, la diferencia es de meses.
El perfil inmunohistoquímico, por definición, va a ser este IDH1R132H negativo, H3K27 negativo y H3G3ARB negativo. ¿Por qué? Porque es un glioblastoma IDH wild type y esto nos orientaría hacia otros tumores, como un tumor de la línea media H3K27 trimetilado o un tumor hemisférico H3G4RB. Es retenido. Si no lo estuviera, nos guiaría más hacia un glioblastoma IDH mutado. Y el P53 es positivo, o sea, está mutado. Eh, Normalmente las células que expresan más esta mutación son las células gigantes, así que son las que van a ser más inmunomarcadas a P53. Son proteínas, son positivas a marcadores gliales como GFAP y OLIG2. Y se puede evaluar mutaciones de reparación de mismatch y del gen POL, esto más común en el glioblastoma de células gigantes, y se puede evaluar la metilación del MGMT, que al estar metilada nos da un mejor pronóstico a la respuesta al tratamiento estándar con temozolomida. Yéndonos un poco al diagnóstico diferencial basado en criterios moleculares, si se nos presenta un paciente mayor de 55 años con la histología clásica y que no esté en línea media, tendríamos que pensar en hacer primero un marcador para IDH1 R132H para ver si este encaja en un tumor de la línea media o en un wild type. En cambio, si tenemos un paciente menor de 55 años o que tenga un ATRX perdido o un antecedente de un tumor de bajo grado, antes de pensar en uno de células gigantes, o viendo la morfología porque estamos en un molecular, tendríamos que pensar antes en hacer una secuencia de IDH1 y IDH2 para ver que no se trate de una mutación no canónica. Recordemos que la IDH1 R132H es la mutación más común, pero no la única. Y en caso de que este algoritmo molecular nos guíe otro camino, podríamos pensar en un diagnóstico diferencial de un tumor de la línea media H3K27 alterado o un tumor hemisférico en el joven que es mutado, que tiene una mutación del H3G34. Ahora vamos a revisar un poco este artículo que habla sobre el perfil molecular del glioblastoma de células gigantes. En este estudio se revisaron 39 glioblastomas de células gigantes en un punto de corte del 30% de células gigantes o más. Y pues se encontró que el 82% tenían mutación del TP53, o bueno, alteración del TP53, que recordemos que es conocido como el guardián del genoma que es nos ayuda a identificar daño celular y a producir la apoptosis, y está alterado y regulado negativamente por MM2. Mutación del promotor del TER y alteración del PTEN, que el PTEN regula negativamente la proliferación celular. Además de que tiene un estado hipermutacional, que ahorita veremos de cuántas mutaciones por base es, pero en el 41% de los casos. No hubo una mutación clara que diferencie y glioblastoma IDH wild type del glioblastoma de células gigantes, pero pues sí se encontró que tienen más tendencia a estas mutaciones. Eh, mm, este es un resumen del artículo. Tienen un estado hipermutacional de más de 10 mutaciones por megabase en el 41% de los casos. Se encontró alteraciones en el mismatch repair en el 23% de los casos. Esta inestabilidad microsatelital en el 5% de los casos y la mutación del POL solo fue reportada en un caso. Así que lo que nos enseña este caso es que en pacientes jóvenes hay que pensar en estado hipermutacional del TP53, un estado hipermutacional general y no descartar alteraciones en la reparación de mismatch. Una aclaración del estudio. Una célula gigante no nos define un glioblastoma de células gigantes. Este estudio sugirió tomar a más de un 30% de células gigantes que compusieran al tumor. E incluso se dicotomizó entre
aquellos que tenían entre el 30 y el 49% y más del 50%. No hubo realmente alguna diferencia entre la sobrevida, pero se sugiere entonces el punto de corte a mayor de 30, según este estudio. Aquí podemos ver en ese mismo estudio se hizo medias de supervivencia reportadas, que en el glioblastoma estándar fueron de 8,9 meses y en el glioblastoma de células gigantes de 12,25 meses. 4 meses, pero supongo que cada mes cuenta. Y los características relacionadas a un curso más agresivo y a una mayor supervivencia, que a un curso más agresivo es la edad avanzada, el puntaje bajo de Karnofsky, resección incompleta, mutación del MGMT no metilado, mutación del promotor del TER y EGFR aumentado. Mientras que los de mayor supervivencia fueron edad más joven, resección completa, metilación del promotor del MGMT y hipermutación. Al estar hipermutado, pues este tumor se hace células menos eficientes, entonces tienen menor supervivencia. Y finalmente, pasando a los diferenciales en términos de morfología, tenemos que algunos tumores que igual pueden hacer células gigantes con células fusiformes aberrantes y pueden simular un glioblastoma, pues puede ser la metástasis del melanoma, que incluso puede ser un diagnóstico diferencial radiológico, y un jantoastrocitoma pleomórfico, que igual puede tener estas células gigantes, solo que estas suelen ser más en herradura, como por ejemplo esta, igual pueden ser un imitador imagenológico. Otros, más que histológicos, imagenológicos, podrían ser o el astrocitoma IDH mutante grado 4 y el glioma difuso de la media H3G34. Y los mensajes finales, el glioblastoma de células gigantes es un tipo raro, es un tipo raro de glioblastoma IDH wild type, no es una entidad molecular independiente. Las células gigantes tienen que ser predominantes, y la presencia aislada no basta, puede simular metástasis o otras entidades como ya lo vimos, y se tiene que pensar en un tumor con estas características en pacientes jóvenes, en alteraciones en el mismatch repair, en el gen POL y guiarnos en el algoritmo de los IDH y la histona 3. Y que los factores pronósticos son la metilación del MGMT, la edad, la puntuación de Karnofsky, la resección y los eventos moleculares que modifican el pronóstico. Ahora bien, vamos a hablar sobre el artículo de revisión. Este es un artículo de 2020 que nos habla sobre la aplodización cercana como firma genómica que va a definir otro subgrupo molecular del glioblastoma de células gigantes. Va a ser un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico, con análisis molecular y genómico. Se revisaron diferentes archivos de múltiples instituciones, fueron 6, y se abordaron 10 casos. Dentro de estos 10 casos tenemos estas características. Como vemos, la edad, el paciente más longevo, 68 años, y el paciente más joven, un femenino de 9 años. De igual forma, aquí nos hablan sobre el estado del promotor MGMT, el tipo de resección, que realmente a todos fue subtotal la resección, la localización, haciendo énfasis que el lóbulo mayormente afectado fue el frontal, y si hablan si la imagen es circunscrita o no, que viendo la mayoría de los pacientes sí constaban con una imagen por resonancia circunscrita. En cuanto al estado de seguimiento, es decir, la sobrevida que llevaron estos pacientes, vamos a observar que el femenino de 9 años fue el más con con mayor cantidad de meses de sobrevida, es decir, 20 meses, y el que menos sobrevida tuvo, pues fue el masculino de 68 años. Aquí nos hablan de la característica de la población. De igual forma, en cuanto a la histología de estos tumores, se abordan las características principales que se encontraron. Las que están marcadas en negritas son las que se encontraron en todos los casos.
Vamos a observar las células gigantes multinucleadas en el 100%, las células epiteloides mononucleares, la inflamación perivascular e intratumoral, pseudoinclusiones nucleares, proliferación vascular, la necrosis geográfica coagulativa y las figuras mitóticas atípicas. Fueron los que se presentaron en el 100%, es decir, en los 10 pacientes que se estudiaron. Posteriormente se hicieron pruebas genómicas. Vamos a observar en esta tabla, tenemos diferentes incisos. En el inciso A nos hablan en un código de colores. El naranja se refiere a la ganancia de los cromosomas y el color morado a la pérdida de estos cromosomas. En las barritas superiores se habla del glioblastoma de células gigantes y en la barrita de abajo, que son los 367 tumores, se habla del glioblastoma convencional. Podemos observar que aquí algo importante es la ganancia del cromosoma 7 en el glioblastoma de células gigantes, a diferencia del glioblastoma convencional, que también tanto la ganancia del 7 como la pérdida del 10, así como la pérdida de otros cromosomas y ganancia de otros cromosomas. En la imagen B vamos a observar el número de copias mutacionales que presentan estos tumores, observando que el glioblastoma convencional tiene un mayor número de mutaciones a diferencia del glioblastoma de células gigantes. Sin embargo, en la imagen C, en esta gráfica, nos habla del tamaño de estas mutaciones, de estas mutaciones. También un código de colores, el rosita se refiere al glioblastoma de células gigantes y el que está en color gris morado, el glioblastoma convencional. Vamos a observar que va a haber mayor cantidad de número de mutaciones en el glioblastoma convencional, a diferencia del glioblastoma de células gigantes, que el tamaño de estas em, mutaciones va a ser mucho mayor, a pesar de que sean pocas. Posteriormente vamos a ver la pérdida de la heterogenicidad, en donde se observa principalmente o con mayor presencia en el glioblastoma de células gigantes, a diferencia del convencional. Y finalmente nos muestran las mutaciones más frecuentes asociadas al glioblastoma de células gigantes, siendo la mutación del TP53 y la proteína del retinoblastoma las más frecuentes en el glioblastoma de células gigantes. Aunado a todo esto, nos dejan estas características o estos puntos a tratar o a dejar sobre la mesa. Primero, que probablemente hay un subgrupo molecular distinto en el glioblastoma de células gigantes. Esto debido a la cercana aplodización, y esto se define como la pérdida masiva cromosómica y la pérdida de la heterogenicidad. Otro punto a tratar es que el tumor, en este caso, se sugiere que no pierde el cromosoma 7. Se supone o nos hacen referencia en el artículo que este cromosoma es esencial para la supervivencia y que puede estar asociado a un mejor pronóstico en los pacientes. De igual forma, se evidencia que las alteraciones mutacionales principales pues, son la mutación del TP53 y la proteína del retinoblastoma. Y finalmente, nos dejan como interrogante esta última oración, en donde si se puede relacionar esta alteración molecular con una menor infiltración y por lo tanto una resección más amplia y finalizando con una mejor sobrevida. Es algo que lo dejan sobre la mesa, es una serie pequeña, fueron 10 casos, entonces digamos que nos abren el panorama o nos tratan de dar explicación del por qué hay grupos de pacientes que tienen una mejor sobrevida en relación a otros pacientes a pesar de tener las mismas, el mismo diagnóstico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos. Resumiendo, les presentamos este caso de glioblastoma de células gigantes y solamente quisiera recalcar algunos puntos sobresalientes de este caso, de este tipo de tumor.
que se presenta generalmente en pacientes más jóvenes con respecto al glioblastoma usual. El punto de corte en general que tenemos es de 55 años. Este caso en particular, pues como suelo decir, ningún caso, a pesar de que el diagnóstico sea el mismo, ningún tumor es igual a otro. En este caso tiene una presentación radiológica muy particular con un componente quístico con nódulo mural. Por lo tanto, lo tendremos que agregar al club de este tipo de tumores. El otro punto para recalcar es que esta presentación multifocal, junto con el concepto multicéntrico que ya nos explicó la doctora Rangel, es importante también tomarlo en cuenta porque al ser lesiones que refuerzan generalmente en anillo y de manera separada, pues un diagnóstico diferencial son metástasis, como justamente fue el abordaje radiológico en este caso. Y hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, el glioblastoma dentro de su espectro morfológico puede tener células epitelioides, como fue el caso también, y que eso pues podríamos confundirlo con metástasis, me refiero histológicamente. Sin duda, la inmunohistoquímica nos ayuda al respecto. Y el estado hipermutacional que nos comentaron las doctoras es una característica distintiva y como un tip que yo les pudiera compartir, o por lo menos lo que yo hago, es que generalmente veo este patrón de células gigantes, anaplásicas, monstruosas, más el contexto radiológico adecuado. Siempre lo que espero es la inmunomarcación P53 elevada en un perfil mutacional para el P53, pero generalmente del 80% o más. Y no olvidemos que a pesar de la revolución molecular, el glioblastoma, dentro de los criterios, lo podemos seguir diagnosticando con hematoxilina eosina y si nos apoyamos en la radiología, pues muchísimo mejor. Muy bien, bueno, con esto terminamos. Muchas gracias al doctor Campos en Mérida que se conectó, la doctora Olga en Colima, el doctor Víctor en Chihuahua, la doctora Claudia Peña en San Luis Potosí y todos los que se conectaron. Muchísimas gracias y nos reconectamos el siguiente lunes. Si todo funciona bien, como ahorita ya vieron, esto fue un experimento, al parecer funcionó bastante bien, entonces nos conectaremos mañana, pero seguramente tendremos cambio de nuestras conexiones y serán de 8 a 9. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos el siguiente lunes.